Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra 10ª clase de comunicación gráfica. Hoy día vamos a estar revisando primero la tarea que dejamos la clase pasada, ¿cierto? La tarea número 7. Teníamos ahí 3 ejercicios, uno optativo, el final, ¿cierto? Para aquellos que quisieran desarrollar algo más avanzado. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a compartir nuestra plataforma y luego hacia el final de la clase vamos a diseñar, a revisar cómo construir una ilustración un poco más compleja, con más partes, ¿cierto? Para poder elaborar. Así que vamos a comenzar. Yo voy a compartir aquí un poquito la pantalla. Eh, Vamos a compartir nuestro ADECA para ver primero que tenemos varios elementos de tarea, ¿cierto? Ya tenemos varios, yo ya las descargué, así que bueno, vamos a compartir aquí. Parece que se me desconectó un poquito la cámara, a ver, voy a revisar. Creo que, no sé si se me cerró. Ahí sí, ahí estoy saliendo en pantalla. Bien, ahora voy a compartir. Bueno, en nuestro ADECA tenemos aquí, tenemos 3 entregas, así que me alegra haber encontrado, ¿cierto?, varias tareas. También ya las descargué, tengo aquí algunas abiertas, voy a compartir para que podamos revisar. Ya las descomprimí y me alegra mucho tener varios ejercicios. Aquí vamos a ir viendo que algunos confeccionaron, ¿cierto?, los 3 ejercicios. Vamos a revisarlos, vamos a ver cómo estuvo el desarrollo, qué tanto se parecen, ¿cierto?, al real, y compartamos un poquito la experiencia de cómo fue trazar esto en nuestra primera experiencia de trazado, ¿cierto? Así que vamos a comenzar. Aquí vamos a abrirlos todos, más o menos para poder ver cómo está el desarrollo, para ver si pasamos a este segundo nivel, ya un trazado más avanzado, más completo, con más partes, ¿ya? Para ir avanzando en el conocimiento. Ya vamos a compartir aquí. Tengo abierta, bueno, ahí tengo varias cosas abiertas, pero esto es lo que me interesa por ahora, ¿cierto? Vamos a ver cómo está confeccionado este ejercicio de Twitter. Eh, aquí al abrirlo, ¿cierto? Yo no tuve ningún problema, lo pude abrir, eso quiere decir que la imagen está perfectamente enlazada, ¿cierto? Esa es la imagen, está incrustada, así que está perfecto, en capa 1, muy bien, y tenemos la construcción vectorial ahí en capa 2. Y aparentemente si lo comparamos, ¿cierto? Está perfectamente trazado, tampoco logro ver ninguna arista, ¿cierto? Si nos acercamos un poquito, todo se ve muy continuo, es difícil identificar dónde está el punto, así que esta tarea está muy, muy bien. Yo voy a seleccionar un poco aquí para identificar dónde están los puntos, ¿cierto?, de este ejercicio. Veo aquí, ¿cierto?, los puntos de construcción, y veo aquí este punto ancla que está muy bien ahí, ese descanso al medio, y los 2 manejadores. Veo por aquí que apareció tímidamente un manejador, seguramente ayudó a terminar la figura con ese manejador, así que también está muy bien. Así que perfecta esta tarea. Nada que decir, todo muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿cierto? Que era hacer la marca de los Undercut. Vamos a ver si está totalmente perforada. Está en capa 1 nuestra imagen, así que está perfecto. Si lo comparamos también está muy bien. Un pequeño detalle a lo mejor podríamos identificar aquí en el trazado, ¿cierto? Ahí se ve un pequeño detalle, aquí uno muy pequeño también ahí, pero son pequeños detalles que obviamente en el camino podemos irlos mejorando. Vamos a revisar los puntos de construcción, ¿cierto? Aquí vemos que hay un detalle, ¿cierto? Se ve ahí un poquito irregular el trazo. Seguramente es porque hay un punto acá y aquí también hay otro, están muy cercanos y les falta un manejador. Ese es como un indicador importante. Cuando nos falta un manejador es difícil que nos quede nivelado porque solo podemos nivelar un solo lado. Entonces aquí nos faltó un manejador. Y hay 2 puntos que están muy cercanos. Entonces es posible que aquí haya sucedido algo. Entonces, ¿cómo mejoramos este ejercicio? Deshaciéndonos de uno de los 2. Están muy próximos, por tanto eso quiere decir que con el manejador que me falta yo debería lograr la otra figura. Así que me voy a deshacer de uno,
con la misma herramienta de pluma, yo paso sobre el punto y lo quito. Aquí hay que elegir este o este, cualquiera de los dos. Por ejemplo, voy a quitar este. Se me ha deformado un poco hacia acá, como no tengo la referencia justamente debajo, no lo puedo dejar tal cual, pero sí deberíamos hacer con la tecla Alt presionada, sacar el otro manejador, sacar ambos. Coloco bien uno, ¿cierto? Que a lo mejor este porque tengo la referencia, ahí lo estoy acomodando, y este otro, ¿cierto? Con la tecla Control lo puedo tomar y lo puedo ajustar ahí al tamaño que necesito. ¿Ya? Entonces con los dos manejadores logro esa curvatura. Debe ser acá también, por ejemplo, ahí se fijan, también falta un manejador y es por eso que seguramente se nota el detalle aquí. Se fijan, ahí se forma un pequeño detalle, aquí también. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Simplemente sacando el otro manejador o bien usando, ¿cierto? Con la tecla Alt presionada, podemos sacar los dos manejadores. Colocamos uno y luego agregamos el otro. Yo voy a usar el de arriba porque tengo la referencia ahí, lo estoy acomodando. Y luego el otro debería recogerlo un poco, puede ser con la misma herramienta, lo recojo para lograr la curva y que me quede un poquito más, ¿cierto? Más continua. Aquí voy a mover este manejador porque la idea es poder mover los dos al mismo tiempo. Con la tecla Alt lo voy a volver a sacar. Ahí acomodo uno y con la flechita, con la tecla Control, voy a recoger el otro, más o menos manteniendo la misma curva de la anterior. Entonces así se ve mucho más continuo. Lo mismo acá. Con la tecla, ¿cierto? Mientras está presionada la pluma, presiono la tecla Control. Ahí voy a seleccionar el punto, bueno, con la flecha blanca también, ahí, y con la pluma, ¿cierto? La tecla Alt me permite sacar los dos manejadores y ahí. ¿Ya? En algún caso también uno puede eliminar este punto, ¿ah? Se puede quitar y luego con la tecla Alt, ¿cierto? Sacar el otro manejador de esta puntita, ¿cierto? Entonces un manejador va hacia adentro, ahí no tengo la referencia como para ubicarlo perfecto, pero un manejador va hacia adentro y el otro va hacia ¿cierto? La otra forma. Entonces con el manejador de esta esquina, más el que está acá arriba, podría yo lograr la curva de una forma un poco más homogénea, ¿cierto? Pero siempre hay que fijarse en la referencia que está por debajo, si es que esto lo podemos lograr. Incluso este punto también podríamos quitarlo, ahí lo voy a quitar, y voy a tratar de utilizar este manejador, extenderlo un poco más, ¿cierto? Por ahí. Y también me faltaría usar el manejador de este otro lado, a ver si se logra, ¿cierto? La curvatura. Todo depende de lo que yo necesite hacer, ¿cierto? De si necesito lograr, si me da con ese manejador la curva o no. ¿Cierto? Ahí estoy estirando un poco, ¿cierto? Tratando de lograr ahí la curva necesaria. Ubico ahí más o menos y luego el otro manejador con la tecla Control lo recojo un poco, solamente el manejador ahí. Ahí. Solo estoy seleccionando un manejador ahí con la tecla Alt, ¿cierto? Con estas patitas que aparecen. Y este lo estoy llevando hacia el otro lado. La idea es poder construir la curva con los menos puntos posibles, pero siempre y cuando mi referente, ¿cierto?, se construya con la cantidad que yo estoy haciendo, ¿cierto? Si yo veo que en definitiva no se parece, ¿cierto?, no me da con estos manejadores aquí y acá, necesito un punto central, agrego el punto y luego reacomodo, ¿cierto? Reacomodo la curva, etcétera. ¿Ya? Eso es como para poder corregir y que se vea de forma regular.
¿Ya? Podemos identificar aquí un punto, se fijan, ahí se ve, porque igual le falta el manejador. En definitiva, siempre que uno no saca el otro manejador, queda como irregular. Ahí se nota que ahí justo está el punto. Bien, pero de todas formas, un muy buen trabajo, ¿cierto? Se nota que está bien trabajado, que hay una dedicación para hacer el ejercicio. Vamos a ver si aquí se utilizó la perforación. Claro, ahí está aplicada la perforación, está perfecto, ¿cierto? Aquí podemos ver un puntito por ahí que también ahí al ojo se logra ver. También este se podría a lo mejor quitar porque tenemos este y este del medio quizás no es tan necesario. Paso por encima, lo quito y desde este lugar saco el manejador que necesito para este lado, ¿cierto? Que es recto, y el otro manejador que debería ayudarme a hacer la curva, que es este que está acá, ¿cierto? Ahí logro hacer la curva. No sé exactamente cómo debe ser la curva, porque no tengo la referencia justamente abajo, pero de esa forma el trazo se ve más continuo, ¿cierto? Ahí se logra ver un poquito más continuo. Y el resto está muy bien, ¿cierto? Vemos ahí esta curva también quedó muy bien. Por aquí logro ver que por aquí hay un punto, pero es mínimo. En definitiva, esta parte era muy difícil de lograr, ¿cierto? Porque es muy amplia y tiene una curvatura muy profunda, pero está muy bien el ejercicio, así que me alegra. Vamos a revisar un poquito más los ejercicios, a ver cómo está. Vamos a ver este, por ejemplo. Este ejercicio, bueno, vamos a revisar cómo está. Tiene la referencia de la imagen, pues no me dio ningún problema al abrirlo. Creo que lo que faltó acá fue necesariamente como aplicar los colores, ¿cierto? Que son los que son de la marca. A veces un buen ejercicio también complementario es seleccionar este objeto, ¿cierto? Que es nuestro referente, lo copio y lo pego en la misma capa, solamente que saqué una copia para el lado, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver que tengo dos. Es solamente como para seleccionar y aplicar el color con el cuentagotas. Por ejemplo, ahí estoy aplicando directamente el color que es de la marca, ¿cierto? Y aquí este que es el color negro también. A veces tenemos esto de aplicar y como está en otra capa, cuesta un poquito. ¿Ya? Y este ojo, ¿cierto? A pesar de que está trazado, Gypsy nos está comentando algo, o ¿no? Sí, profe, sí, es que ese es mío. Resulta que el ojo no me permitió, ¿Perforar? no, sí, no me perforó. O sea, yo intenté apretar el botón, apreté ese botón y igual intenté con varios botones por si es que era otro y dije, a lo mejor no es el botón porque puede ser diferente el programa, pero no me lo perforó. Cuando Eh, intentaba perforarlo, como que y lo movía y me cambiaba como los colores. es posible que a lo mejor en algún momento haya perforado, pero haya seleccionado, por ejemplo, el ojo, el gatito y el círculo. Y ahí trato de perforar, Mm. porque ahí no resulta. Tiene que ser, por ejemplo, solo el ojo que perfora a la pantera o el gatito, ¿cierto? Solamente esos dos objetos. Y ahí perforamos, porque Ah, en realidad la figura no perfora como el círculo, a menos que queramos hacerlo, porque por ejemplo ahora que yo tengo esta figura, puede ser que yo quiera perforar todo. A ver qué pasa ahí, perforé, seleccioné para perforar. Y miren cómo me quedó. Quedó el círculo perforado, porque primero perforé el ojo, perforé el gatito, ¿cierto? Con el ojo, perforación. Ahí tengo este. Ahora si yo digo, pero pareciera que estuviera perforando al círculo rojo también. Entonces selecciono el gatito ya perforado, más el círculo, vuelvo a perforar. Y ahí tengo ahora esta forma. Pero en ah, definitiva, ¿hasta dónde el ejercicio? Solamente perforar el ojo con el gatito y ahí. Y luego podemos todo esto agruparlo, porque en realidad como tiene colores distintos, no es como el pictograma que era todo el mismo color. Entonces ahora podríamos terminar el ejercicio seleccionando todo y ponemos control G o clic derecho, agrupar,
¿cierto? Y ahí ya todo esto es un grupo. Y ahí ya terminó el ejercicio. Quizás estaba seleccionando algún otro objeto adicional y por eso no se podía perforar. Ahí los colores los dejé diferentes porque, bueno, en el video lo vi que usted puso colores diferentes, no fue por ponerlo más ni nada. Ah, ya no, no importa, pero como estamos reproduciendo, podría haber sido el mismo color optativo. La idea es que tracemos, eso es lo importante. Ahora, respecto al trazado, por ejemplo, igual podemos identificar algunos pequeños detalles. Por ejemplo, ahora al comparar, ¿cierto? Comparamos uno con el otro y por aquí, por ejemplo, aquí en esta curva es como que hay una pequeña arista ahí. Y es el mismo caso es porque falta el otro manejador, ¿cierto? Si miramos un poquito más arriba, ¿cierto? Podemos encontrar a lo mejor por aquí una irregularidad ahí, por ejemplo, ¿cierto? Es porque solamente falta sacar el otro manejador que nos ayuda a terminar la curva. Por ejemplo, uno podría decir, si yo tengo este punto y este otro que están igual cercanos, podría quitarlo y con el manejador de este lado, ¿cierto? Yo lo puedo estirar y lograr quizás la misma curva que necesitaba. Ahora hay que comparar si realmente sigue la misma curva. Incluso uno podría decir, a lo mejor podría hacer un pare aquí al medio y a ver si me ayuda para terminar la curva así desde arriba. Entonces, habría que probar, se puede quitar, este punto lo podemos mover un poquito más arriba, ver si nos da la amplitud, ¿cierto? Con el manejador, con la tecla Alt, mientras está la pluma seleccionada, sacamos la herramienta, ahí estoy sacando los dos manejadores, entonces puede que uno lo tiro hacia abajo, ahí lo voy a tirar con la flechita blanca, y puede que el otro también lo pueda tirar un poco y así voy compartiendo y ayudándome con este manejador de acá y el que me falta aquí, ¿cierto? Para compartir ese espacio que tengo que completar sin la necesidad de pedir otro punto. Ayudarme con el manejador. Voy a ubicar, Profe, ¿sí? ¿por qué a veces sale solamente un manejador? Ah, porque cuando sale un solo manejador es cuando uno hace, por ejemplo, voy a aplicar aquí un color. Es como cuando uno no cliqueó y no arrastró inmediatamente. En definitiva es ese ejercicio. Por ejemplo, ahí yo estoy pinchando y después él cree que yo voy a hacer otra curva porque estiro. Pero ¿qué pasa si luego hice un clic y después arrastré? Entonces me quedó el manejador solamente como de un lado. A veces también pasa cuando cambiamos de herramienta o volvemos acá y queremos corregir, también a veces se corta un manejador. Ah, ya, gracias. O sea, cambiamos ahí, por ejemplo, a otra herramienta y a veces queda uno solo. Pero en definitiva, el manejador, ¿cierto? Siempre que uno, la idea es que quede como paralelo, ¿cierto? Todas las veces que quede así, como este, con sus dos manejadores y que ellos queden así, de forma paralela. Porque si me queda uno un poquito más abajo, se genera una arista inmediatamente. Por ejemplo, aquí yo lo voy a mover y cómo se mueven de forma individual. Porque, por ejemplo, aquí yo voy a tomar uno solo, mire, ahí voy a tomar este y se mueve solo. Entonces, si este me queda un poquito más abajo o más desajustado, a pesar de que yo vea que más o menos quedó paralelo, puede que no. Puede que me quede una pequeña diferencia mínima, pero se nota, de todas formas se nota en el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa si quiero tomar los dos juntos? ¿Cierto? Si yo muevo uno, que se mueva el otro, los dos juntos tiene que ser con la flechita blanca. Ahí se mueven los dos. Pero también a veces necesito mover solo uno. Entonces, con esta herramienta que está ahí o en su defecto presionando la tecla Alt, puedo mover uno solo y a lo mejor hacer otra dirección, por ejemplo. ¿Cierto? O bien mover o estirar uno solo un poquito más hacia abajo, siempre tratando de que siempre quede paralelo, ¿ya?
Pero de todas formas, para empezar está muy bien el trabajo, chiquillos. Vamos muy bien. Así que vamos a mirar otro ejercicio, vamos a ver el avanzado, a ver por ahí si alguien lo desarrolló. Vamos a mirar por aquí tenemos también ahí, ¿cierto? Voy a mirar un poquito más por aquí, ¿cierto? Hay unas pequeñas irregularidades, pero en definitiva yo creo que es el mismo síntoma que tienen la mayoría de los trabajos que ya hemos visto, más o menos, ¿cierto? Tenemos aquí el Twitter, se ve bien, tenemos aquí la otra marca, ahí también se ve bastante bien, ahí por ahí se ve una arista, pero mínima. Esto también es práctica, experimentación, el ir viendo hasta dónde pongo el punto, así que por ahí está muy bien. Vamos a revisar este. Ahí vamos a compartir. Y vamos a ver cómo está este ejercicio. Esta marca de Mortal Kombat, cuando uno la busca en internet, encuentra algunas que son más regulares, otras que son más irregulares, a veces no están bien construidas. ¿Cómo yo noto si está bien construida o no? Porque estamos viendo la forma de un círculo. ¿Se fijan ahí? Esto debería ser circular, perfectamente circular. Y por aquí yo veo que como que el trazo tiritó, ¿cierto? Ya no está tan circular. Por acá se ve más circular y aquí empiezo a notar que esto fue una corrección que hizo el estudiante sobre la misma imagen que quizá utilizó de referencia. En internet hay hartas imágenes que a veces uno las mira y como que no están tan bien construidas y ahí uno empieza a notar qué tan experto es el que la reprodujo, ¿cierto? A pesar de que esta no está regular aquí, a veces nosotros mismos podemos corregir esas imperfecciones, ¿cierto? Vamos a ver cómo está el trabajo, ¿cierto? Ahí tenemos el referente, un referente que está más o menos bien, pero por aquí algo pasó. Pero de todas formas le quedó mucho mejor aquí. ¿De quién? No sé si alguien reconoce su tarea. Vamos a ver si esta tarea es de Víctor. Parece que no nos acompaña el autor de la tarea, pero bueno, vamos a igual a revisar. Bien, esta tarea era bien especial porque requiere de la perforación. Por ejemplo, vamos a desagrupar un poquito y vamos a ver cómo se compone. Se compone de un círculo con un degradado y requería de varias perforaciones para que apareciera. Entonces, en definitiva, la última figura que se había que aplicar era un círculo y ese círculo se perforaba con distintos elementos hasta que aparecía el dragón. ¿Ya? Ese era el sentido de aprender primero a perforar, porque luego podíamos encontrar este tipo de ejercicio. ¿Ya? Cuando yo reviso el trazado de esta marca y comparo con el referente, ¿cierto? Siempre comparando con el referente, aquí fíjense que hay como una irregularidad, pero acá es mucho más notoria. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser que usamos una gran cantidad de puntos. Podríamos un poquito alivianar estos puntos, ¿cierto? Tenemos un punto aquí, luego tenemos otro por acá, otro por acá. En definitiva, podríamos quitar algunos, ¿ya? Esto es un trabajo que uno hace después de que trazó, incluso después de que practicó mucho, uno podría hacer este ejercicio de ir quitando algunos, por ejemplo, porque ya sabemos que podemos utilizar los manejadores. El manejador me ayuda a lograr la curvatura que necesito y me puedo ayudar de varios manejadores, no solamente de este lado, sino que también de otros. Por ejemplo, aquí voy a quitar y me voy a ayudar con este que está por aquí. Y por aquí pasa algo interesante porque se anduvo juntando un poco, casi juntando. Quizá a lo mejor este sí debería estar junto con este y debería haber sido un solo trazado. Vamos a revisar el referente. Claro, que en el referente está casi junto, ¿cierto? Aquí yo veo que se siguió al pie de la letra el referente real, pero en definitiva este debería haber sido una sola pieza y esta otra pieza, ¿ya? Porque esto es complejo para cuando uno traza, ¿cierto? Se juntan los trazos aquí y puede prestarse para confusiones.
¿cierto? Como que por ahí uno no sabe hasta dónde llegó un trazo y el otro, ¿se fijan? Empiezan a superponerse, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de ver ahí, como despejar un poquito, ahí. Ahí tengo varios puntos, entonces esto lo voy a quitar, ahí, y me voy a ayudar con ahí, para levantar un poquito, casi que toca o toca, ¿cierto? Y con los manejadores, en definitiva, trato de hacer la curva, solo con este y con este que está abajo. Si necesito uno entre medio, lo agrego ahí y luego acomodo nuevamente, ¿cierto? Todo depende de lo que necesitamos hacer. Y ahí se ve mucho más continuo, ¿cierto? Hay que seguir la idea del referente siempre, así que ahí voy manejando cuánto es la curvatura o dónde tengo que poner este punto, ¿cierto? A lo mejor es más arriba y tengo que recoger ampliar etcétera, ¿ya? Pero tratar de poner menos puntos y así nos resulta más continua la línea. Por ejemplo, aquí, esto debería ser continuo, a pesar de que el referente a lo mejor no estaba tan bien trazado, pero sí se nota que es continuo, ¿cierto? Entonces esta guatita vamos a tener que ver cómo construirla con menos puntos. Voy a quitar aquí, ¿cierto? Porque tengo este manejador, lo puedo estirar ahí, y ya por ahí incluso se ve más continuo, ¿cierto? Ahora hay que ver cómo es esa guatita del dragón. Aquí también, fíjense, tenemos ahí, ¿cierto? Un punto y otro, y al medio tenemos un descanso. Este descanso podríamos quitarlo y usar este manejador extendiéndolo un poquito más hacia abajo. Y por ahí también cada vez se ve mejor, ¿cierto? Más liso. Pero de todas formas, muy bien también el trabajo. Aquí también, aquí está muy bien. Se fijan, usó un manejador para allá y el otro hacia atrás. Y con eso logró la curva. Aquí también era necesario este descanso porque, es cierto, tenía ahí una curva muy amplia. Este también, ¿cierto? Ahí, muy bien. Aquí podríamos pensar que a lo mejor podemos hacer, no sé si sea necesario ese punto, porque podemos usar un manejador y otro de acá, pero ya eso es un análisis más fino, ¿ya? Vamos a dar como logrado este ejercicio muy bien también. Vamos a mirar un poquito más, a ver cómo está el resto de las tareas. Me quedan aquí algunas. También ahí se ve muy bien. Aquí uno cada vez va afinando más la vista, por ejemplo, un puntito ahí también. El resto se ve perfecto, un puntito ahí también. Twitter parece que no fue mucho problema para desarrollarlo. Aquí vamos a abrir un Twitter para poder mirarlo como está, ¿cierto? Cuando lo vemos el Twitter, ¿cierto? Esta es la foto real, capa 1 está ok, y aquí tenemos el vectorial. Cuando afinamos un poquito más la mirada y somos un poquito más mañosos para el ejercicio, aquí yo veo ahí un punto, ¿cierto? Y cuando lo miro así, por aquí se genera algo de ruido, ahí de ese punto debe ser, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo mejoramos? En definitiva, reubicando a lo mejor este punto y o bien sacándole el manejador que le falta. Ya podemos hacerlo con esa herramienta. Ahí ubicamos uno, ¿cierto? Y luego recogemos el otro que nos falta. Lo voy a recoger un poco. En este ejercicio me da la impresión de que el punto queda un poquito más corrido. Podría haber sido por aquí, ¿cierto? Pero de todas formas, ya sacando los dos manejadores es mucho más fácil para lograr la curva, ¿ya? Y para que quede realmente como curvo y liso, ¿ya? Aquí también algo pasó, algo se nos movió aquí en la esquina. Puede ser que tratamos de devolver el manejador y no lo hicimos completamente, entonces devolver el manejador o se nos dieron vuelta, ¿cierto? Uno iba hacia abajo, así, uno hacia acá, y el otro tenía ahí a lo mejor una curva. Hay que ver ahí, yo los desenredé y los volví a su lugar. Y ahí ya me quedó eso.
¿cierto? Parece que aquí me falta una curvita según el referente, pero desentramar un poquito esto de los manejadores a veces hace esas vueltitas, ¿ya? Y aquí también es el hecho de que falta el otro manejador, pero también a lo mejor es cierto que acá tenemos dos, este punto podría sobrar a lo mejor, lo quitamos, y usamos el manejador que tenemos aquí. Aquí tenemos uno solo, ¿cierto? Que es el que va hacia la colita, pero podríamos sacar el otro, ¿cierto? Sacamos los dos ahí, y uno va hacia adentro, ¿cierto? Con la curva, yo la voy a improvisar porque no tengo el referente exacto debajo, y esta otra me ayuda a terminar ahí la curva, ¿cierto? Y ahí me ahorro el punto que tenía por aquí y solamente me ayudo con este descanso del medio. ¿Ya? Pequeños detalles que podemos, ¿cierto? A través de la práctica ir mejorando, pero de todas formas muy bien. Por aquí tengo un entramado como de Mortal Kombat. Vamos a compartirlo. Profe, es mío, el que lo subí delante y no lo revisé y creo que le metieron mano, porque esas cosas se sacan, las blancas que están encima, no sé qué le pasó. Lo subí y no lo revisé delante, está debajo el trabajo. A ver, vamos a mirarlo. Sí, tiene como una capa Sí, 2. creo que como que se hubieran jugado con las capas, no sé qué pasó. Ah, como que dice que alguien lo manipuló. Sí, porque tenía las dos capas, sí, estaba igual que Twitter, si era mío Twitter. Y no sé, Mm, lo revisé recién, pues lo abrí para ver si tenía algo malo y lo vi así recién. Igual es un poco extraño porque es posible que nosotros, ¿cierto? Vemos las tareas de los compañeros y todo, pero los cambios que se hacen no se guardan en la plataforma, porque alguien tendría que eliminar su entrega y volverla a subir, pero con su cuenta propia. No, si yo lo abrí de mi computador, como si hubieran jugado con mi computador. Ah, A eso me refería. una mano negra por ahí. Sí, un hermano chico puede ser. Un hermano, un hermano chico. Muy bien. Bueno, puede ser, sí. A lo mejor te le puede enseñar algunos detalles. Pero sí, sí, aquí, por ejemplo, lo que encontramos es puro trazo suelto. Sí, no sé de dónde salieron esos trazos. Mm. A No ver, los vamos a tenía, mirar tenía un mi imagen al poquito. lado igual. Sí, es como que Voy a cambiar, a lo mejor se habrá vuelto hacia atrás o quizá, quedó guardada una versión cuando estaba partiendo, a lo mejor. sí, esa capa no está. Ya, pero Sí. era eso. Ya, pero bueno, en definitiva, nada que hacer si se mete el hermano, pero por ejemplo, un caso, igual no sirve esta tarea porque mire, fíjese que, ¿qué pasa si yo tracé y después me di cuenta de que me quedaron separados los trazos? ¿Cómo los puedo unir? Es complejo poder unirlos, pero no imposible. Por ejemplo, yo lo que hago es acercarme mucho, ¿cierto? Ahí para poder lograr unir y selecciono el trazo y empiezo a trazar en este punto y luego paso encima del otro. Y ahí ya queda unido el trazo. En definitiva, después me sobra un punto igual, a lo mejor, porque es el que yo usé para unir. Ahí lo puedo quitar y puedo volver a trazar, etcétera. Pero de esta forma puedo ir uniendo los trazos que están sueltos. Por ejemplo, este que está suelto no está en relación a este. Entonces lo ubico en la posición más o menos y me acerco bien, bien fuerte, ahí bien cerca, los ubico más o menos ahí y trato de hacer con la pluma ahí y luego buscar dónde está el otro punto, el punto donde partí la otra figura. Incluso lo puedo mover un poquito y después lo vuelvo a la posición, ahí y ahí está el otro punto. Ahí, ahí, ¿cierto? Ahí ya lo uní, pero me quedó un poquito corrido, ¿cierto? Todo me quedó corrido. Lo que uno también puede hacer para poder volverlo a su posición es seleccionar los puntos. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar este punto, presiono el Shift, presiono este, porque todos estos puntos pertenecen a esta figura que yo quiero mover. Ahí tengo que seleccionarlos todos, y no me puede faltar ninguno, porque si no también se va a deformar. Ahí, y luego que ya los seleccioné todos, los tomo y los muevo. Ahí. Voy a hacerlo con la flechita negra, ¿cierto? También puedo hacer un barrido, más o menos
seleccionar ahí, con la flechita, todos los puntos ahí, y con las teclas de movimiento, ¿cierto? Arriba, abajo, al lado, ¿cierto? Puedo estos puntos moverlos, así. Pero si se me queda un punto no seleccionado, por ejemplo, voy a volver hacia atrás. Si selecciono, por ejemplo, este punto y este, solamente se van a mover estos puntos, ¿se fijan? Ahí. Entonces voy moviendo o seleccionando todos los puntos que quiero mover. Con la tecla Shift presionada, voy pinchando todos los puntitos. Ahí. Todos, incluso el último. Y ahora puedo mover con las flechitas para arriba y abajo, ¿cierto? Y ahí vuelvo a acomodar mi trazo, como para ir reconstruyendo, ¿cierto?, lo que me faltaba. Ahí. De esta forma podríamos ir armando este rompecabezas de piezas. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Me alegra mucho de que se hayan aventurado a hacer este ejercicio que tenía bastante más complejidad. Y ahora nos queda por delante otro ejercicio. Es un ejercicio que ustedes van a seleccionar. Vamos a compartir aquí internet y vamos a buscar. Cada uno va a buscar una imagen ilustración, por ejemplo, como los Simpsons, o como las chicas superpoderosas, o como alguna imagen de Marvel, o bien si a alguien le gusta el anime, también puede seleccionar un anime. ¿Ya? El requisito es que tienen que ser colores planos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con colores planos? Colores que uno puede identificar dónde comienza y dónde termina. Por ejemplo, amarillo, celeste, negro, no degradados, ya no degradados como por ejemplo algunos elementos en 3D. Aquí en los dibujos de Marvel, por ejemplo, este podría ser porque tiene colores planos, ¿se fijan? El color está cortado recto por todo el borde. Este también tiene colores planos, ¿se fijan? Son zonas de color. Por eso se llama zonificado, porque tiene zonas de color muy marcadas. ¿Cuál no podría ser un buen ejemplo? Vamos a mirar, por ejemplo, este. Este no es un buen ejemplo porque se fijan que tiene como un degradado, ¿cierto? Empieza con un color oscuro, luego un color claro, pero yo no puedo trazar hasta dónde está cada color, ¿ya? En definitiva, ese es el requisito para este ejercicio. Por ejemplo, este sí se podría hacer porque tiene muy marcadito, ¿cierto?, las zonas de color, pero estos otros no, porque están en degradados, ¿se fijan? En algunos casos se logra ver, en otros no, porque los colores se funden, ¿ya? Por eso es que los animes, ¿cierto?, son un buen ejemplo porque a veces tienen muy marcadas las zonas de color. ¿Se fijan? Aquí está clarito donde está el blanco, el rojo, el negro, el rojo más oscuro que es la sombra, en el cabello también podemos ver. Aquí, por ejemplo, por ahí se empieza a fundir el color, pero son ejercicios que uno puede notar claramente hasta dónde está la zona de color y podríamos trazar todos estos trocitos de color y convertirlo en una ilustración. Entonces, en estos ejercicios, lo más importante es la organización de las capas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver ahí la construcción. Voy a aprovechar, voy a guardar esta imagen. A mí me gusta mucho este anime, así que yo voy a usar ese. Cada uno elige el que quiera. El único requisito es de que sean colores zonificados. Y vamos a hacer un ejercicio que ya también es nuestra tarea número 8. Voy a compartirla aquí en pantalla. Nuestra tarea, nuestra tarea de hoy día, en nuestra clase número 10, es una vectorización avanzada. Le llamamos avanzado porque tiene hartas piezas, tiene partes, ¿cierto? Hay que organizar y también hay que pensar, ¿cómo voy a organizar esta ilustración? Porque ya no voy a trabajar en una sola capa, voy a trabajar en muchas más capas. ¿Ya? Entonces, también requiere de organizar la mente, ¿cierto?, de cómo yo voy a hacer esta ilustración. Entonces, la tarea número 8 consiste en que usted haga un ejercicio avanzado de vectorización. Es un desafío con características personales porque usted va a elegir qué ilustración y cómo la va a organizar.
Por lo tanto, no hay un video de apoyo, sino que solo hay una explicación, la explicación que vamos a dar hoy día, y hay unos ejemplos en archivos adjuntos. Aquí hay 3 ejemplos que usted puede revisar después de descargar el Illustrator y revisar cómo se organizaron esas ilustraciones, a ver si le puede ayudar a usted a identificar cómo organizar la suya. Vamos a desarrollarla con lo que hemos aprendido hasta el momento, con la herramienta pluma, ¿cierto? Y haciéndolo pieza por pieza. En este ejercicio, como tiene una alta carga de trabajo, porque es un ejercicio que tiene varias piezas, vamos a dar un punto de nota, y esto es importante, este punto de nota es para nuestro siguiente ejercicio que va a ser, ¿cierto?, el guión gráfico. Si ustedes revisan aquí, nosotros vamos en la clase 10, y luego viene una entrega de guión gráfico en la clase 12. Este punto de nota significa que si usted en esa entrega se saca un 6, va a obtener un 7. Si se saca un 4, obtiene un 5. Es porque este ejercicio nos ayuda a hacer como en el colegio, a hacer caligrafía, pero a hacer unas 20 caligrafías. ¿Ya? Con esto vamos a afinar nuestro trazo, vamos a trabajar, a hacer harto trazado para poder afinar dónde ponemos los puntos y cómo organizamos. Entonces es un ejercicio que uno dice, ya vamos a hacer un anime, no sé por qué estamos haciendo un anime, pero es un ejercicio que tiene varias partes que nos van a ayudar a entrenarnos. ¿Ya? Esto es como hacer mucho trazado para poder afinar, ¿cierto?, dónde ponemos el punto, cómo organizamos el trabajo y cómo se ve esto al final. ¿Ya? Con esta técnica, como vamos a hacer un anime, ¿cierto?, o una ilustración, también después nosotros podríamos pensar en lo objetual, ¿cierto? ¿Cómo trazamos este celular? ¿Cierto? Trazamos la parte blanca, encima le podemos trazar un rectángulo, podemos trazarle ahí, ¿cierto?, la cámara, el micrófono, todo eso podemos trazar. Entonces con esta técnica nosotros podríamos vectorizar objetos también, ¿cierto? Podríamos vectorizar un mouse, podríamos vectorizar un notebook, ¿cierto? Podríamos vectorizar un montón de objetos y esta es como la base de cuando partimos haciendo después dibujos, ¿cierto? Podemos tener nuestros propios dibujos, incluso los escaneamos o les tomamos una foto y empezamos a trazarlo en Illustrator. Entonces, para hacer el guión gráfico es muy importante realizar este ejercicio previo para poder empezar a crear. Ya en guión gráfico vamos a crear nuestro propio trazado, ya no vamos a usar un referente, o a lo mejor vamos a usar un referente de fotografía que tomemos nosotros, pero ya no vamos a copiar cosas, sino que vamos a crear nuestras propias ilustraciones. Por eso es importante hacer este ejercicio y tiene una bonificación. Aparte de ser una tarea, a los mejores ejercicios para aquellas tareas de excelencia, ¿cierto?, que uno ve y quedó perfecta, lo logró, tiene un nivel también, una buena ilustración con hartas partes, le vamos a dar este puntaje, ¿cierto? Le vamos a dar un punto de nota como bonificación a las mejores tareas. Entonces, para desarrollar este ejercicio vamos a buscar una ilustración zonificada. Anime, Simpson, dibujos animados, etc. Como yo les mostraba ahí recién. Crear un archivo tamaño carta para imprimir, lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a colocar la imagen seleccionada en la mesa de trabajo y vamos a ponerla en capa 1, vamos a bloquear la capa 1 y luego vamos a construir en distintas capas todas las partes del referente. Confeccionarlo a través de capas, ¿cierto? Elaborando primero las zonas de color y luego vamos a utilizar el trazado. Hoy día lo vamos a ver. Simón nos está levantando la manito, ¿sí? Profe, yo tuve un problema con no sé si es un comando, pero con lo de incrustar la imagen de la ¿Ya? primera capa no tenía la opción, no la encontré. Ya, a ver, lo vamos a mirar en un segundo que volvamos al programa para terminar de dar la instrucción y vamos a explicar el tiro del incrustar, ¿ya? Bien, vamos entonces a confeccionar todas las líneas. Si ustedes se fijan, todas las ilustraciones, vamos a ver ahí, si se fijan, todas las ilustraciones tienen un borde, ¿cierto? A veces el borde no tiene que ver con la figura, y tampoco con el color. Es como cuando pintábamos en el colegio y luego usábamos un plumón y trazábamos todo el borde de todos los objetos. Entonces, esa lógica vamos a utilizar para este ejercicio. Vamos a confeccionar todas las zonas de color y luego le vamos a agregar el trazo, ¿ya?
y vamos a revisar que todo esté bien calzado. A veces cuando hacemos el trazo, como no está relacionado con la zona de color, puede que el trazo nos quede un poquito más afuera, un poquito más adentro. Entonces vamos a ajustar esas cosas y luego vamos a subir nuestro archivo final a la plataforma, ¿ya? Para este ejercicio se adjuntan 3 casos que ya están listos para que usted los revise y todo. Vamos a revisar cómo se ve uno en pantalla, ¿ya? Aquí nosotros no tenemos horario de consulta, así que vamos a quitar ese horario de consulta, pero ustedes saben que cualquier duda, ¿cierto?, que tengan, podemos utilizar ahí el correo, usted me puede mandar un videíto de algo que no le resultó, vamos a mandar el aviso a todos de ahí de la tarea 8, y mucho éxito para desarrollar este ejercicio porque vaya que necesita dedicación. Así que vamos a compartir el programa, yo les voy a compartir el caso, ¿cierto? Aquí vamos a colocar ahí no guardar, voy a crear un archivo nuevo para explicar cómo enlazar la imagen, porque en definitiva es sencillo, pero a veces también pasa que voy a colocar la imagen, ahí en el escritorio, esta es la imagen que yo estoy trabajando, idealmente siempre buscar imágenes grandes, entre mejor calidad tenga la imagen, mejor para vectorizar. Pasa a veces que queremos seleccionar, ¿cierto? Y ahí está incrustar inmediatamente, pero cuando no está, vamos a ventana y buscamos el ítem que dice enlaces. Pinchamos en enlaces y aquí aparece nuestra imagen, presionamos aquí, le colocamos incrustar, y este es el icono que me certifica que mi imagen se incrustó. A veces esto no sucede, no podemos incrustar, a veces cuando tenemos bloqueada la capa 1, no podemos a veces incrustar porque me dice que la imagen está en una capa bloqueada, ¿ya? También eso es importante. Antes de bloquear la capa, incrustar. Si no me aparece el botón por acá arriba, al seleccionar la imagen debería aparecer, pero si no me aparece, selecciono la imagen, voy a ventana y busco aquí enlaces. Y aquí sí o sí debería estar, ¿ya? Y en esta pestaña, incrustar imagen. Y con eso ya me aseguro y luego bloqueo la capa. ¿Ya? Ese es como el paso para comenzar esta ilustración, igual que como lo hemos ido haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá yo debería pensar cómo construirlo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ella usa un traje rojo, entonces yo podría hacer todo el traje rojo y yo lo voy a construir muy rapidito, quizás no me va a quedar tan bien, pero en la capa 2 le puedo poner un nombre y esto es muy bueno para organizarnos. ¿Ya? Puedo colocar aquí traje. ¿Ya? Entonces, en este traje yo voy a trazar, por ejemplo, todo el traje por el contorno. Y luego, porque pienso que todo esto es rojo, ¿cierto? Voy a trazar todo lo que es rojo. No voy a pensar en las sombras, solamente voy a pensar en lo que es color rojo. ¿Ya? A lo mejor incluso esto, porque parece que es parte de la misma tonalidad, así que voy a saltarme hasta acá mismo y voy a colocar aquí, ¿cierto? Todo lo que es el traje. A veces también una buena estrategia es pensar, por ejemplo, y luego viene la cabeza. La cabeza la puedo hacer en otra capa y como el traje está por detrás, ¿cierto? Y la cabeza está por delante, la cabeza la voy a hacer en otra capa. Una buena estrategia también es a lo mejor copiar esta imagen, ahí, colocarla al ladito por mientras, ¿cierto? Para ir sacando los colores o ir comparando también. Hay una herramienta adicional que está por aquí, que es esta. Esta es la herramienta mesa de trabajo. Si yo la pincho, yo puedo redimensionar mi hoja ahí para que no me quede cortado, ¿cierto? Por eso el ejercicio dice, organice la mesa de trabajo según su comodidad. Es para poder agrandarla o achicarla, ¿cierto? Ahí al tamaño que ustedes la requieran. Para salir de esta herramienta, vuelvo a cualquier herramienta, ¿cierto? Y salgo de ella. Entonces aquí yo ya dibujé, ¿cierto? Todo lo rojo. Entonces con el gotario voy a tomar ahí el color. Ahí ya tengo una parte. ¿Se fijan? Esta capa 2 tiene aquí esta parte roja. Le voy a quitar el ojito y ahora en la misma capa voy a trazar a lo mejor las partes que son más oscuras, ¿cierto? A lo mejor voy a trazar esto que es negro,
Ahí. Yo lo voy a trazar un poquito ahí rápido para no demorar tanto. Ahí, ¿cierto? Ahí tengo esa parte y voy a trazar todo lo que es negro. Entonces voy trazando lo que es rojo oscuro, lo que es blanco, todos los pedacitos del traje, ¿cierto? Y con la herramienta de cuentagotas puedo ir tomando el color acá o bien selecciono el color que le falta al medio, ahí, porque es el mismo color. Y si ustedes se fijan, ahora voy a activar este trazo, ¿cierto? Rojo que yo ya había seleccionado. Entonces ahí ya tengo esto y esto atrás. Ahora le quito los ojitos a todo, ¿cierto? Y sigo trazando. A lo mejor ahora trazo lo que es verde, ¿cierto? Esto que está aquí, a lo mejor voy a quitar ahí, ¿cierto? Y este trabajo es así. Trozo por trozo voy trazando todos los elementos que componen la ilustración. Entonces el color ayuda bastante a entender cómo hacer la ilustración. Entonces yo puedo ir superponiendo elementos, ¿cierto? Puedo ir agregando el color negro, ese negro que está aquí lo puedo hacer después. Ahí ya estoy casi terminando, entonces me decido. Este color, ¿cierto? Yo pienso que es como el verde más fuerte, como este. Entonces me va quedando así. ¿Se fijan? Ya tengo esa parte, esta otra. Ahora podría agregar, voy a quitar el ojito y voy a dibujar lo que es verde oscuro, ¿cierto? Ahí el verde oscuro. Voy a quitar siempre con solo el trazo y después aplicamos el relleno. Y aquí vuelvo a hacer toda la figurita. La idea es que, por ejemplo, si alguien dice yo el verde no lo trazo hasta arriba porque arriba viene otro color, también es válido. Yo lo tracé porque lo hice completo, pero la idea es que cada uno va optimizando ahí cómo debería ser este trazado, ¿cierto? Aquí están separados. Así que voy a hacer aquí, etcétera. Entonces, este trabajo tiene mucha dedicación. Más que técnica, es como, ¿cierto? Tener paciencia, dedicación, de que me quede bien. Por eso tiene que ser una ilustración que a ustedes les guste, que ojalá sean sus dibujos favoritos o algo que después lo quieran utilizar, ¿cierto? Para que el ejercicio no se vea, no sea aburrido, ¿cierto? Ahí voy a ir activando todo el resto. Ahí ya, en esa parte voy, ¿cierto? Esto es lo que llevo construido de esta ilustración. Por ahora no se ve tan bien, ¿cierto? Porque todavía faltan muchas etapas. Pero ya con esto y con esta lógica comienzo a trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, acá ahora me falta la cabeza. Entonces, en otra capa voy a colocar aquí, voy a ponerle rostro, ¿cierto? Entonces aquí podría trabajar todo el rostro, ¿cierto? Voy a partir por la cara, encima pues vienen los ojos, después viene la boca, después viene el pelo, ¿cierto? Entonces aquí voy dibujando todo esto y luego viene la pregunta, ¿cómo le agregamos las líneas, ¿cierto? Porque acá solamente estamos haciendo las zonas de color. Incluso esta oreja, ¿cierto? Es parte de la cabeza. Y aquí yo no me voy por acá adentro, sino que acorto, es como una cabeza, ¿cierto? Y encima viene el pelo. Ahí me faltó la orejita incluirla, ¿cierto? Y con el gotario saco el color, puede ser desde aquí mismo, ¿cierto? Y ahí ya tengo el cuerpo y tengo el rostro. Y luego viene el pelo, ¿cierto? Que puede ser quizá en otra capa, ustedes lo van viendo. Vamos a visualizar cómo se ve este ejercicio más avanzado. Voy a cerrar aquí, tengo varias cosas abiertas. Aquí tengo un ejemplo que ya está listo. Este es uno de los ejemplos que ustedes pueden ver adjunto en su tarea, ¿cierto? Son 3 ejemplos que vienen adjuntos, que son trabajos muy buenos. Entonces aquí, por ejemplo, el original es este. Esta es la fotografía original. Voy a ajustar un poquito la mesa de trabajo ahí para que se vea completita. Esta es la imagen, en la primera capa se hizo todo lo que era piel. Ahí se fijan, toda la piel está ahí. En otra capa se hizo el pelo.
ahí se agregó el pelo, y el pelo, si se fijan, pasa por encima de algunas partes de la piel, ahí. Luego se agregó la pañoleta encima, se agregó ahí la parte del peto, los guantes, la ropa, la llave, y luego la parte del rostro. Y finalmente se trazó todo lo que es línea, todas las líneas que son parte del ejercicio. Y estas son líneas sueltas. Fíjense acá, las líneas son estas. Son solamente trazos que no están cerrados. Por ejemplo, así, un trazo, ¿cierto? Y no se cerró, sino que quedó así como una línea. Y lo que se hizo con ella fue estilizarla según el estilo de mi ilustración. Aquí nos dimos cuenta que la ilustración original tenía trazos que a lo mejor eran terminaciones en punta, ¿cierto? A lo mejor como que empezaba grueso, pero terminaba muy delgado. Entonces, estos trazos que se agregaron hacia el final, en otra capa, ¿cierto? Se estilizaron dándole un poquito de grosor. Ahí todo depende del tipo de ilustración que yo tengo. Si ustedes se fijan, los Simpsons tienen un trazo muy grueso, entonces se les da un trazo, un tamaño, y aquí se le da un estilo, por ejemplo, con terminación en punta, o bien recto y luego con punta, ¿cierto? Entonces lo que se hizo fue trazar todas las líneas y luego se seleccionaron aquí. Las líneas están todas ahí. Se seleccionan todas desde aquí y se les da un estilo. Por ejemplo, yo lo puedo cambiar, puedo ponerle no, ningún estilo y queda así, ¿cierto? Queda un poquito más tosca la ilustración. Sin embargo, si yo selecciono todas las líneas y le coloco este estilo, ahí queda más suave, es como si fuese un lápiz. Entonces, todas las líneas se separan, se dibujan separadas del dibujo en general y se agregan al final, encima de todo. Y eso le da vida a esta ilustración. Vamos a mover aquí un poquito cómo se ve respecto al original para comparar, ¿cierto? Cómo se me ve lo que yo hice respecto a la fotografía original. Ahí voy a bloquear un poquito, voy a ajustar la mesa de trabajo para que sea un poquito más ancha. Entonces, cuando comparamos, en definitiva, lo que yo confeccioné, por ejemplo, siempre debe verse igual o mejor de lo que es el referente, ¿ya? Entonces, el desafío está en esta organización, en todas estas piezas que ustedes confeccionan una sobre otra, y al final hacer todas estas líneas, que son trazos sueltos, que en definitiva le dan todo el contorno a la figura, ¿cierto? Esa debe ser la tarea, ¿cierto?, que nos va a quedar, la tarea número 8. La idea es que busquen una ilustración con estas características. A lo mejor si seleccionamos el de los Simpsons es un poco sencillo, pero a lo mejor podemos hacer no solamente algún integrante de los Simpsons, podríamos hacer la familia, ¿cierto? Por ejemplo, ahí si yo quiero hacer Marge, a lo mejor es muy sencilla, ¿ya? Yo diría mejor, a lo mejor la familia, o dos integrantes, ¿cierto? Pero tampoco me voy a complejizar seleccionando todo el mundo de los Simpsons, ¿ya? Porque es mucho, ¿ya? Entonces tratemos de buscar una ilustración que sea sencilla, pero que tenga, si no es compleja, que tenga varios elementos. Por ejemplo, las chicas superpoderosas son sencillas de hacer, ¿cierto? No tienen tanto detalle como el anime que acabamos de ver, pero a lo mejor podemos buscar una que sea como interesante, que tenga varias piezas, ¿cierto? Que tenga varios elementos. Eso tendríamos que a lo mejor buscar, ¿cierto? Que tenga trozos de color, a lo mejor corazones, etcétera, ¿cierto? Que tenga a lo mejor el fondo. Si buscamos anime, ¿cierto? Tampoco nos vamos a complejizar haciendo una muy difícil, a lo mejor puede ser una de cuerpo completo o la mitad del cuerpo, ¿cierto? Para poder hacer que no se nos haga tan extenso tampoco el ejercicio, ¿ya? Entonces podemos ir buscando algunas que sean, por ejemplo, esta es mucho más sencilla que cuando tiene el traje, ¿cierto? Este traje es mucho más complejo. ¿Ya? Entonces vamos equilibrando ahí qué elementos podemos seleccionar, ¿ya? Ese es nuestro ejercicio, no sé si dudas respecto a lo que hay que hacer.
¿Quedaron un poco sorprendidos ahí con la tarea o no? ¿No? ¿Y se entiende, profe? Estaba más compleja que la Sí. anterior, pero se entiende. Sí, vamos de a poquito incrementando, pero ya estés como al nivel máximo, ya como que después de aquí ya como que los otros ejercicios no son con tanto trabajo, pero este extenso, porque en definitiva necesitamos practicar el trazado para ir afinando. ¿Sí, Simón? Profe, ¿para cuándo es? Este es para la próxima semana, pero tenemos un receso la próxima semana que no vamos a tener clase, así que es para la siguiente semana. ¿Ya? O sea, en definitiva queda Ah. para el día, vamos a verlo por calendario, nos queda para el día 30. Ok. Sí, para el día 30, que es de este martes al próximo martes. Y para aquellas ilustraciones y trabajos que nos queden ahí perfecto, así que uno dice, no, está impecable, vamos a darle un punto de nota para que recompensar ese trabajo extra que nos tocó hacer esta vez, porque necesitamos entrenar un poco más. ¿Ya? Ujú. Bien, chiquillos, chiquillas, hasta aquí la clase de hoy. Les deseo un buen receso, que tengan un buen término de semana también. Y cualquier duda, ustedes saben, me lo pueden enviar por correíto o usar nuestro foro y yo les respondo ahí aclarando dudas o preguntas. ¿Ya? Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.